escuchando, Señor, y viéndonos en esta hora, maravilloso Rey de la Gloria. Te pedimos en esta hora, maravilloso Rey de Gloria, que seas tú entrando y mostrándote y entronándote en cada hogar, Señor. En esta hora te lo pedimos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Pedimos en esta hora, Señor, que llegues a cada hogar, amado Rey de la Gloria, a cada corazón, Señor, en esta hora. Pedimos en esta hora que tú, Señor, seas recibiendo, amado Dios de la Gloria, este tiempo, Señor, que seas tú deleitándote, amado Rey de la Gloria, con esta ofrenda, mi Rey precioso. Gracias te damos, amado Dios de la Gloria. Santo eres tú, santo, santo, maravilloso Dios. Gracias, mi Rey amado, precioso. Nos gozamos, Señor, al saber que tú estás aquí, que tu presencia está en este lugar. Tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos. A ti la gloria, a ti la honra en este tiempo, mi Rey. Gracias te damos, amado Dios. Oh, sí, Señor, gracias. Deleitémonos en esta hora, en su presencia, porque Él está en este lugar, en nuestros corazones, ahí en sus hogares. Él se encuentra en este momento. Gracias te damos, precioso Rey de la Gloria. Levantemos la voz y decimos: quiero adorar. Invítalo en esta hora a que entre ahí a tu casa, a tu hogar, a tu corazón. Invítalo que se deleite en esta hora con esta adoración. Que se deleite en esta hora a Él con tu presencia ahí. Gracias te damos, precioso Dios. Santo eres tú, maravilloso Dios. Santo. Vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Escúchame bien, ¿dónde estaba sentado Bartimeo el hijo de Timeo? Junto al camino. ¿Dónde estaba sentado Bartimeo, amor? Junto al camino. Junto al camino. Estaba fuera del camino, estaba aislado del camino, estaba a un lado del camino. Por un momento perdió la visión y ya no estaba en el camino, sino que estaba junto al camino. A esto se está poniendo bueno, éndolo. Y dice la palabra de Dios: estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Escuchan, y muchos reprendían para que callase. Pero esto es lo que más me gusta. Pero él clamaba mucho más. Aunque muchos le reprendían para que él callase, él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? Y el ciego Bartimeo le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha hecho salvo. Aleluya. Vete, le dijo Jesús, tu fe te ha hecho salvo. Vive Cristo. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Al principio, escúchame bien, mira cómo termina esto. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Anteriormente vemos que había perdido la vista y que estaba sentado junto al camino. ¿Dónde estaba sentado sin vista? Junto al camino. ¿Dónde, amor? Junto al camino. Junto al camino. Pero aquí termina diciendo: y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Cuando recobró la vista, ¿a dónde iba, mi amor? Al camino. En el camino. Iba en el camino. Ahora, escúchame bien. Vamos a ir un poco a hablar de historias. Cuando aquí inicia la palabra de Dios diciendo: entonces vinieron a Jericó. Acuérdate que Jericó fue aquella ciudad cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y pasaron 40 años en el desierto.
Y al acabar esos 40 años, la nueva generación que conquistó a la tierra de Canaán, al pasar el Jordán, la primera ciudad que ellos conquistaron fue Jericó. Durante 7 días, ellos rodeaban la ciudad de Jericó, dándole una vuelta por día. El primer día una vuelta, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día, hasta que el séptimo día dieron 7 vueltas en Jericó. Y al dar las 7 vueltas, al finalizar la séptima vuelta, todo el pueblo gritó a gran voz y tocaron instrumentos musicales, y la ciudad de Jericó se vino al piso, y el pueblo de Israel pudo conquistar a la primera ciudad de Jericó, dando gritos, pero no era por los gritos de ellos, era por el poder de Dios. No te afanes, porque Dios tiene el control. Ahora escúchame bien, cuando esta ciudad se derrumbó, cayó por tierra, dice el Señor a Josué: esta ciudad no puede volver a ser edificada, porque todo aquel que vuelva a edificar en esta tierra, esta ciudad será de maldición. Entonces vinieron muchos reyes perversos, siguieron construyendo sobre esta ciudad, pero venía maldición. Ahora, viniendo nuevamente a este tiempo, resulta que estaba a punto de celebrarse la fiesta de la Pascua en Jerusalén, allí en Israel. Y resulta que cuando era la víspera de la celebración de las fiestas de la Pascua, sacaban a los mendigos, sacaban a los cojos, sacaban a los paralíticos, sacaban a los sordos, sacaban a los leprosos, sacaban a los ciegos junto al camino para que pidiesen limosna. Pero resulta que en el camino de Jericó para Jerusalén, estaba en la ciudad de Jericó construido un balneario, un club que Herodes había construido para los tiempos de la Pascua, para que cuando llegaran los turistas, ellos entraran allí y se divirtieran. Entonces, cuando los turistas entraban, ellos ayudaban a los mendigos. Los mendigos que estaban junto al camino, le daban limosna. Esto era lo que estaba recibiendo Bartimeo, puras limosnas. Esto era lo que estaba recibiendo Bartimeo, puras migajas. Ahora, Bartimeo era un hombre ciego, pero algo que me llama la atención es que dice que Bartimeo, hijo de Timeo. Y si nosotros vemos y buscamos la traducción del nombre Timeo, quiere decir hombre de esplendidez. Cuando yo veo en la Biblia una traducción de esta índole, quiere decir que hombre de esplendidez era un hombre que tenía mucho dinero, tenía una posición económica impecable. O sea que Bartimeo era un hombre de dinero, quizá era un hombre bendecido, pero quizá por causa del pecado vino ceguera a él. Hay muchas personas en estos tiempos que tienen una visión espiritual, tienen una visión correcta, pero resulta que el pecado los lleva a perder la visión, los lleva a estrellarse, los lleva a una vida en tiniebla, los lleva a una vida en oscuridad. Pero lo importante que hizo Bartimeo, escúchame bien, porque a pesar de que lo tenían que ayudar para caminar junto al camino, para poder pedir limosna, para poder pedir migaja, a pesar de eso, él reconoció algo. Dice las escrituras que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por mucho tiempo Bartimeo estuvo ciego y perdió todo. Pero resulta que cuando le dijeron que Jesús iba a pasar por ese camino, él de pronto escuchó de un hombre que sanaba, de un hombre que levantaba al paralítico, de un hombre que sanaba la lepra, y él estaba ciego. Y él dice: si este hombre ha sanado a los enfermos, yo estoy seguro que me sanará esta ceguera. Alguien que se haya sentido con ceguera espiritual, alguien que haya caminado en fe con el Señor, pero que el pecado le haya hecho perder la visión espiritual, yo quiero invitarte a que tú hoy reconozcas quién es Jesús. Hoy Jesús te va a probar la fe al extremo. Hoy Jesús quiere pasar por tu casa. Hoy Jesús quiere tocar a tu puerta. Hoy Jesús quiere devolverte aquella visión que habías perdido, para que vengas nuevamente a vestir con esplendidez, a comer banquete y a podernos gozar en las bodas del Cordero, para estar allá en las bodas del Cordero con nuestro Señor y Salvador. Aleluya, aleluya. Vive Cristo, vive Cristo. Esto se está poniendo bueno. Esto se está, todavía falta que comparta. Comparte, porque ahora viene lo bueno. Comparte ahí. Escúchame. Aleluya. Sitarabacanda la basai. Y cuando este hombre está junto al camino, no en el camino, junto al camino, porque estaba en pecado, pidiendo limosna, pidiendo migajas, escuchó una multitud
Él había escuchado personas de aquí para allá, de allá para acá. Pasaban, venían, volvían, se iban. Pero ¿cómo él pudo percibir de que venía Jesús? Una presencia especial, una presencia poderosa, algo sobrenatural, una gloria inmensa había sentido el ciego Bartimeo. Él sintió que venía una multitud, y entre esa multitud y entre ellos venía el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria. Y cuando Bartimeo, a pesar de su ceguera, escucha aquella multitud que viene, entonces él comenzó a clamar: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero todos los que rodeaban a Jesús lo estaban reprendiendo, lo reprendían, le decían: ciego, inmundo, cochino, hediondo estás, así que vete de aquí. Lo reprendían. Hay muchas personas del otro lado que me están escuchando, que quizás tú has querido buscar a Jesús de alguna manera, quizás has querido ir a la iglesia, quizás has querido pedir oración, pero hay personas que te dicen: ¿para qué vas a ir a la iglesia? Hay personas que te dicen: ¿para qué vas a pedir oración? Hay personas que te dicen: ¿pero qué vas a ir a hacer para allá? Te vas a volver loco. Hay personas que se van a oponer cuando tú quieres buscar de Cristo. Estas personas que rodeaban a Jesús, que supuestamente conocían a Jesús, que se suponía que eran discípulos de Jesús y que conocían la verdad, ellos estaban impidiéndole a un hombre, porque a pesar de que conocían a Jesús, pero no tenían misericordia. Hay personas que dicen conocer a Jesús a tu alrededor, pero no tienen misericordia y te impiden a ti que te acerques a Jesús. Muchas veces te impides a que vayan a la iglesia. Muchas veces te dicen: no vayas para allá, que te vas a volver loco. Muchas veces te dicen: bueno, ve, pero no te dejes lavar el cerebro. Esto no se trata de lavar el cerebro, esto se trata de una transformación total. Eso fue lo que recibió Bartimeo, y a pesar de, Bartimeo siguió clamando. Yo le he titulado a esta enseñanza, como la vez pasada, la necesidad de orar en todo tiempo y no desmayar. ¿Qué es oración? Es hablar con Dios. ¿Qué es oración? Es levantar un clamor. Cuando nosotros oramos a Dios, estamos clamando. Era lo que hacía el ciego Bartimeo. Bartimeo clamaba junto al camino: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Bartimeo vuelve a llamar a Jesús, Bartimeo grita y Jesús se detiene. Y quizá preguntó: ¿pero quién es el que está gritando? No, un ciego por ahí. No, eso es por ahí un fulano por ahí. Eso es un bandido que quizá servía en el templo, pero ahora está en pecado. No le prestes atención porque es un pecador. Pero Jesús quizás lo reprendió a ellos. Y Jesús llamó a Bartimeo y le dijo: Bartimeo, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué necesita? ¿Sabe qué es lo poderoso? En la transmisión pasada enseñamos de la mujer cananea. Una mujer que, a pesar de su pecado y de su condición, conoció quién era Jesús. Sabía quién era Jesús y lo reconoció con un llamado mesiánico: Hijo de David. Porque está profetizado, valga la redundancia, en los profetas mayores, de que iba a venir un niño nacido de una virgen en un pesebre, el cual se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquel que tenía la convicción de quién era Jesús, sabía de qué linaje venía él. Ahora, Bartimeo también lo reconoce con este llamado mesiánico, diciéndole: Jesús, Hijo de David. Sabía quién era, sabía que era el Emmanuel, sabía que era el Dios con nosotros, sabía que era el que venía a libertar al pueblo, sabía que era el que venía a limpiarnos de pecado, sabía que era el que venía a rescatarnos de la opresión de Satanás. Y él tenía la convicción, a pesar de que era ciego, pero tenía en su corazón la convicción de quién era Jesús. Aunque tú estés en esa condición, no te dejes llevar por esa condición, sino sé convencido de quién es Jesús y qué puede hacer Jesús en tu vida. Aunque Bartimeo estaba ciego, sabía quién era Jesús, lo reconoció como el Hijo de David y le pidió que tuviera misericordia, y le pidió que lo sanara de esta condición. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Vive Jesús por siempre. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó llamarle. Deteniéndose Jesús por un momento, mandó llamarle. ¿A quién mandó Jesús a que le llamara? Mandó a aquellos mismos que le impedían que se acercara a Jesús. Voy a repetir nuevamente eso. Jesús mandó a llamar a Bartimeo con aquellos mismos
que impedían acercarse a Jesús. Bartimeo, escúchame bien, muchos de aquellos que te han impedido buscar de Jesús, muchos de aquellos que te han maldecido, que te han declarado maldiciones a tu vida, aquellos mismos que te han impedido la bendición, aquellos mismos te llevarán a la bendición, te acercarán a la bendición, serán ordenados para que lleguen a bendecirte a tu vida. Estos hombres que reprendieron a Bartimeo luego recibieron la orden de Jesús para que lo trajeran. Aquellos que te impidieron que no te acercaras a Jesús, hoy y mañana te llevarán a que recibas la bendición del Todopoderoso. Aquí está la presencia de Dios en esta hora, aleluya. Vive Jesús, vive Jesús. Hay alguien que está recibiendo esta palabra, que la está recibiendo. Hay alguien que se ha apartado de Dios. Hay alguien que está alejado de Dios y que yo quiero darle esta palabra para que se levante en fe, para que permita que Dios le pruebe su fe al extremo y pueda acercarse a Jesús nuevamente, aleluya. Vive Jesús. Y Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Aleluya. Santo, vive Jesús. Mandó a llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza. Escúchame, después que lo maldijeron, después que lo reprendieron, le dijeron, ya no te preocupes, ten confianza. Ahora sí cree en el Señor, ten confianza. Levántate, vamos, levántate, levántate. Él te llama, Jesús te llama, aquel por el que clamas te está llamando. Él entonces, arrojando su capa, escúchame bien, porque los hebreos, los hebreos tenían, la cultura de ellos era cargar una capa. Pero Bartimeo tenía una capa vieja, tenía una capa sucia, tenía una capa que estaba como la condición de él, lleno de pecado sobre él. Pero cuando Jesús lo llamó, Bartimeo tenía la capa, y cuando Jesús lo llama, tomó la capa y la tiró. Quiere decir que lo viejo lo tiró Bartimeo. Quería decir que lo hediondo, inmundo y sucio lo tiró Bartimeo. Yo quiero invitarte a que tomes lo viejo, lo tire, a que tomes las vestiduras de pecado y las tire, a que te despojes de la inmundicia. Vamos, despójate, sacude la inmundicia, sacude esa ropa sucia, sacude esa ropa llena de pecado y acércate a Jesús, porque Él quiere limpiarte, Él quiere limpiarte, Él quiere renovarte, Él quiere restaurarte. Vive Cristo, vive que este levesete maja. Vive Jesús. Y él tiró su capa y se levantó y vino a Jesús. Vino a Jesús después que se despojó de esas vestiduras sucias. Y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga contigo? Ahí está el Señor. Como dice su palabra, cuando el justo ora, el Señor inclina su oído. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Cuando el justo ora, Dios escucha. Cuando el justo ora, Dios inclina su oído. Cuando el justo ora, Dios tiene sus ojos puestos en el justo. Así que yo quiero invitarte a que en esta noche entres a tu cuarto y cierres la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aleluya. Así como Bartimeo se acercó a Jesús y Jesús le pregunta qué quiere. Hoy el Señor te está preguntando. Alguien ahí, hay una mujer que Dios le está preguntando, mujer, ¿qué quieres que haga contigo? Hay una mujer allí, detrás de este monitor. Hay una mujer allí, detrás de estas pantallas, que está hablándole al Señor en esta hora, diciéndole, mujer, ¿qué quieres que haga contigo? Querido amigo, querido amiga, hoy de parte de Dios te estoy llamando por fe, removiendo tu fe, porque el Señor quiere probar tu fe al extremo. Y te está diciendo el Señor, hijo, hija, ¿qué quieres que haga contigo? Dios no es malo, Dios no castiga a nadie. Lo que castiga al ser humano es la consecuencia del pecado. Pero Dios no castiga a nadie. Dios es un Padre bueno. La condición del pecado es la que castiga. La condición de una persona después que conoció a Cristo y se aparta es terrible. Pero Dios es tan misericordioso que podemos acercarnos nuevamente a Él. Y Dios con brazos de amor y con lazos de amor y con brazos llenos de misericordia nos recibe. Así que esta mujer que está allí del otro lado de estos monitores, escuchando, hoy el Señor te está hablando a tu vida y te está diciendo, mujer, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres? Vamos, muévete en fe, muévete en fe, muévete en fe, muévete en fe. No es a la única que te lo está diciendo. Hay alguien de tus contactos que está necesitando esta llamada. Vamos, yo quiero moverte en fe, yo quiero moverte en fe. Hunde allí el botón de compartir. Vamos, comparte, porque hay alguien que en diferido va a recibir esta palabra que está en tus contactos, que necesita esta palabra de bendición. El Señor está probando la fe de alguien al extremo, extremadamente. Muévete en fe, muévete en fe, muévete en fe, muévete en fe. Ahí está Jesús preguntándole, mujer,
mujer, varón, amigo, hijo, creación mía, ¿qué quieres que haga? Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí está el Señor. Así como le preguntó a Bartimeo: Bartimeo, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué necesitas? ¿Cuál era la necesidad de Bartimeo en esos momentos? ¿Cuál era el clamor de Bartimeo en ese momento? Bartimeo abrió los cielos a su clamor. La necesidad de orar en todo tiempo y no desmayar. Aunque tengas oposiciones, clama. Aunque tengas pruebas, clama. Aunque tengas lucha, clama en todo tiempo y no desmayes. Bartimeo tuvo oposiciones y siguió clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Dios lo escuchó y le dijo: ven, ¿qué quieres que haga contigo? Y Bartimeo le dice que recobre la vista, que recobre la vista. Quiero recobrar la vista. Alguien que perdió la visión espiritual. Ahí están compartiendo. Vamos, sigue compartiendo, sigue compartiendo. Hay alguien que verá este video en diferido y va a recibir lo que está esperando de parte de Dios en el nombre de Jesús. Estamos declarando, estamos en una plataforma y en una atmósfera profética, soltando una palabra de bendición para que tú extiendas este mensaje y para que el contacto tuyo reciba lo que estamos impartiendo en esta hora, en el nombre de Jesús. Vive Cristo. Año 2020, año 2020, año de la visión perfecta. Aquel que en el año 2019 para atrás había perdido la visión, este año 2020 va a recuperar la visión. Este es el año de la visión perfecta. Cuando tú vas al optómetra y el optómetra te hace un examen y tú tienes la visión perfecta, el optómetra te dice: querido amigo, querida hermana, usted tiene una visión 2020, el año de la visión perfecta. Apenas estamos en el mes 4, todavía faltan 8 meses para que se acabe el año. Así que en estos 8 meses tú puedes alcanzar lo que estás esperando de parte de Dios. Hoy en día estamos escuchando de que la economía se ha ido a pique, de que la economía ha colapsado por causa del coronavirus. Pero déjame decirte que todo aquel que confía en Dios, en este año 2020, los próximos meses vas a recibir de parte de Dios lo que estás esperando. Y en el nombre de Jesús, antes de que se acabe el año 2020, tú vas a recibir lo que estás esperando de Dios. Pero ¿qué estás esperando para clamar? El Señor te está llamando para que creas. El Señor te está motivando para que creas en esta hora. Hijo mío, hija mía, ¿qué quieres que haga contigo? Y tú le digas: papá, que recobre la vista, que recobre la visión. Recuerda que mi matrimonio se está acabando. Recuerda que mi economía está colapsando. Recuerda que mis hijos están en rebeldía. Recuerda que la salud la tengo terriblemente desastrosa. Así que, Señor, yo quiero recobrar mi salud. Yo quiero recobrar mi economía. Yo quiero recobrar mi matrimonio. Yo quiero recobrar a mis hijos. Vamos, levántate en fe y sacúdete esa capa sucia, sacúdete esa vestidura sucia, sacúdete el pecado y ven a Jesús, porque luego mira lo que hará. Aleluya. Mira lo que hará Jesús en tu vida. ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo: maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Aleluya. Vive Jesús. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha hecho salvo. Y enseguida, voy a decir esto lento, en cámara lenta, para que tú lo digieras, para que tú lo disfrutes, para que tú, cuando tú estás probando un manjar exquisito y lo estás saboreando en tu boca, este es el manjar de vida. Este es el manjar que nos podemos gozar los que creemos. Y yo te lo voy a decir lento para que tú lo puedas deleitar en tu boca. Escúchame bien. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha hecho salvo. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando recobres la vista, cuando recobres la visión, después de ese tiempo de ceguera, el Señor te va a encaminar nuevamente en el camino. Cuando caminabas en caminos torcidos, en veredas torcidas, cuando andabas en pecado, en concupiscencia, cuando andabas en cosas que a Dios no le agradaba, y hoy le pides a Dios que te perdone, Dios te perdonará y te pondrá a caminar en el camino. Bartimeo perdió la vista. Bartimeo caminaba con vestiduras sucias. Bartimeo estaba junto al camino, pero Jesús le devolvió la vista. Jesús le cambió las vestiduras y Jesús lo encaminó. ¿Y quién es el camino? La palabra del Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Cristo es el camino. Cuando nos apartamos de Cristo y venimos a Él reconociendo, Él nos perdona de pecado.
Él nos perdona. Él nos perdona nuestras iniquidades y nos pone a caminar en el camino. Después que andábamos fuera, volvemos al camino y Dios nos cambia las vestiduras, como el padre hizo con el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba sucio, estaba hediondo, pero cuando llegó donde el padre le cambió las vestiduras a unas vestiduras resplandecientes. Eso es lo que hace Dios en esta noche. Está cambiando vestiduras. Así que recibe.